Siempre he trabajado en aeropuertos y a lo largo de los años he escuchado historias inquietantes, pero ninguna como la del vuelo 407. Era una noche fría de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Denver. El turno de la madrugada solía ser tranquilo, con solo unos pocos vuelos de conexión. Yo estaba en la torre de control cuando recibimos una transmisión extraña. Torre de control, aquí vuelo 407, solicitando permiso para aterrizar. Lo raro es que no había ningún vuelo 407 en el sistema. Revisé los horarios, los registros. Nada. No existía ningún vuelo programado con ese número. Vuelo 407, no tenemos su registro en la base de datos. ¿Puede confirmar su código de vuelo? Respondí. Un silencio prolongado se apoderó de la radio. Luego, la voz de un hombre respondió. Algo está mal, no veo la pista. Todo está cubierto de niebla. Miré por la ventana de la torre. El cielo estaba despejado. No había niebla. Los controladores más veteranos comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años llamado Carter, se puso pálido al escuchar el número del vuelo. Ese vuelo no puede estar en el aire, dijo, con la voz temblorosa. Ese vuelo se estrelló hace 25 años. Mi piel se erizó. Carter explicó que el vuelo 407 había desaparecido en 1998, con más de 200 pasajeros a bordo. Se dirigía de Nueva York a Los Ángeles, pero en algún punto sobre Colorado, la señal se perdió. Nunca encontraron el avión. Volvimos a contactar con la aeronave. Vuelo 407, repita su situación. ¿Desde dónde se está comunicando? La radio crujió. Luego, la misma voz respondió, con un tono desesperado. No podemos descender. Hay algo en la niebla. El audio se distorsionó con estática. Un sonido extraño emergió, como si cientos de susurros se filtraran a través de la frecuencia. Entonces, el radar captó algo. Un punto no identificado apareció en la pantalla, justo sobre el aeropuerto, moviéndose en círculos como si intentara aterrizar pero no pudiera. Carter se llevó las manos a la cabeza. Es lo mismo que pasó aquella noche. Dios, siguen atrapados ahí arriba. Intentamos responder, pero la radio se apagó de golpe. El punto en el radar desapareció. Todo volvió a la normalidad. A la mañana siguiente, revisamos las grabaciones de la torre de control. Pero la frecuencia de radio nunca registró ningún contacto con el vuelo 407. Sin embargo, algo nos dejó helados. Los registros de radar mostraban una señal anómala moviéndose sobre el aeropuerto, exactamente a la misma hora que recibimos la transmisión. Desde entonces, cada 12 de diciembre, controladores de vuelos aseguran haber visto una señal fantasma en los radares, intentando aterrizar. Nadie sabe qué pasó realmente con el vuelo 407. Solo sabemos que, de alguna forma, todavía está allí afuera, atrapado en un cielo donde el tiempo nunca avanza. Era una noche oscura y tormentosa cuando Laura, una ejecutiva de ventas, finalmente llegó al aeropuerto internacional tras un extenso viaje de negocios. El reloj marcaba la medianoche mientras ella arrastraba su maleta por la terminal vacía, el eco de sus pasos resonando en los pasillos desiertos. Recordándole que era una de las pocas almas en ese vasto laberinto de acero y vidrio. Las luces parpadeantes lanzaban sombras grotescas sobre las paredes y un frío inusual calaba su piel. Se dirigía a la zona de espera, esperando el vuelo retrasado que la llevaría de regreso a casa. Se sentó, exhausta. Durante unos minutos, el sonido del viento aullando afuera la hizo sentir un incómodo escalofrío, como si alguien estuviera observándola. Pero cuando miró a su alrededor, la terminal permanecía desierta, solo ella y el estridente sonido de un televisor en la esquina, difuminando imágenes de un anuncio sobre vuelos sin gente y lugares lejanos. Mientras examinaba su teléfono, el brillo del dispositivo iluminó una sombra en el espejo de la terminal. Era fugaz, pero lo suficiente para hacer que su corazón se detuviera por un momento. ¿Dijo algo? No.
Laura apartó la mirada, convencida de que sus ojos la estaban engañando. Sin embargo, la inquietud la rodeaba como una niebla espesa. Al poco tiempo, Laura escuchó un murmullo a lo lejos, un susurro casi imperceptible que hablaba de un viaje sin regreso. A medida que se aproximaba, los ecos se intensificaron, convirtiéndose en lamentos que reverberaban por los pasillos vacíos. No podía discernir las palabras, pero su espíritu se erizaba con cada sílaba que parecía surgir de la nada. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más denso y opresivo. Se levantó, con la intención de buscar a alguien que la ayudara, pero cuando giró en dirección al pasillo, ahí estaba, una figura oscura, parada entre las sombras, a pocos metros de ella. La silueta era vagamente humana, pero algo dentro de ella parecía distorsionado, como un reflejo burlón en un lago sombrío. Laura sintió como su corazón golpeaba con fuerza, atrapada entre el impulso de huir y la necesidad de comprender. La figura levantó la mano, señalándola con un gesto que podía ser de bienvenida o de advertencia. Fue en ese momento que su mirada se encontró con los ojos vacíos y profundos de la entidad. No eran ojos, eran abismos que absorbían toda luz y esperanza. En la confusión, el sonido de un anuncio retumbó: atención a todos los pasajeros, su vuelo con destino a casa ha sido cancelado. Las luces parpadearon de nuevo, y Laura sintió un grito de desesperación que se atascó en su garganta. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido, pero el eco de sus pasos seguía resonando en su mente. Con cada intento de encontrar la salida, las puertas del aeropuerto parecían perderse en un laberinto interminable. Era como si el lugar estuviera vivo, jugueteando con su cordura. Las murmuraciones se intensificaron alrededor de ella, cada susurro llevándola a un rincón más oscuro de la terminal. Allí, el aire se volvió espeso, y la sensación de ser observada se amplificó. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Laura avistó la salida. Corrió hacia ella, el suelo temblando bajo sus pies, y en su mente resonaban las palabras de la figura: nunca saldrás de aquí. A medida que se acercaba a la puerta, un último susurro se deslizó a su oído: siempre hay un precio por volar. Laura salió a la tormenta, su corazón palpitando descontroladamente. No volvió a hablar de lo que vivió esa noche, pero cada vez que abordaba un avión, los ecos de aquellos murmullos le recordaban que algunos destinos no pueden ser eludidos, y que algunos aeropuertos guardan secretos que están destinados a permanecer enterrados en las sombras. En una fría noche de octubre, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se sumía en un silencio casi palpable. Los pasajeros eran escasos, y los últimos vuelos restaban en la pizarra de llegadas y salidas, destellos de luces parpadeando como latidos de un corazón cansado. Entre los pocos viajeros, se encontraba Carla, una joven que había estado en un viaje de trabajo. La ansiedad por regresar a casa le oprimía el pecho. Carla revisó su reloj. Su vuelo, el último de la noche, estaba programado para partir en 1 hora. Mientras buscaba un lugar tranquilo donde sentarse, se dio cuenta de que el pasillo del terminal parecía más largo, y la luz, más tenue. Una sensación de inquietud la invadió. Intentó ignorarlo y se sentó en un banco, sacando su teléfono para revisar las redes sociales. Fue entonces cuando escuchó un susurro. Alzó la vista, pero el terminal estaba vacío. Quizás haya sido el viento, pensó, tratando de convencerse. Sin embargo, ese murmullo persistió, siempre un poco más cerca. Miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido, pero solo encontró sombras que se alargaban con las luces parpadeantes de neón. Momentos después, el anuncio de la última llamada resonó a través de los altavoces. Atención, pasajeros del vuelo 789 a Nueva York, es hora de abordar. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó rápidamente, guardando su teléfono, pero cuando se acercó a la puerta de embarque, un escalofrío aún más profundo la detuvo. Una figura delgada estaba de pie al borde del área de espera, de espaldas a ella. «¿Perdón?», preguntó Carla, temblando ligeramente. La figura no se movió. Inquieta, decidió acercarse. Pero al dar sus primeros pasos, la figura se giró lentamente.
La cara era pálida, con ojos hundidos, huecos que no parecían pertenecerse a un ser humano. La sonrisa que se dibujaba en sus labios era torcida y macabra. Carla retrocedió, su instinto de supervivencia gritando que debía alejarse. Sin embargo, algo la mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible la atara a ese momento fatídico. La figura levantó una mano, señalando algo detrás de ella. La joven giró la cabeza, pero no había nada. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. El pánico la invadió. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta de embarque, donde los pasajeros se alineaban, pero nadie estaba abordando el vuelo. El empleado de la aerolínea la miró con curiosidad. «Señorita, ¿dónde está el resto de su grupo?» Carla lo miró con confusión. «No estoy con nadie». «Estoy sola», respondió, sus palabras entrecortadas. El hombre frunció el ceño. «¿Sola? Pero vi a tu grupo salir justo antes. Tu vuelo despegó hace 3 minutos». El corazón de Carla se detuvo. «¿Qué? No puede ser, necesito». «Lo siento, pero no hay nada que pueda hacer. Ya es demasiado tarde». Sintiéndose hundir en la desesperación, Carla retrocedió, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. La figura había sido real, eso lo sabía, y en ese momento, lo comprendió todo. No estaba sola, nunca lo había estado. Caminó lentamente hacia donde había visto a la figura por última vez. Cada paso parecía un eco en el vacío del terminal, hasta que lo encontró, un viejo espejo de seguridad en la pared. La figura estaba allí, reflejada, y esta vez la mirada no era un vacío. Era un rostro que desgarraba las fibras de su cordura. ¿No has entendido? No hay regreso, susurró la figura a través del vidrio, y Carla comprendió que no había ninguna salida. En un instante, el terminal se oscureció como si un nubarrón cubriera la luna, y el silencio fue reemplazado por un estruendo insoportable. Los empleados del aeropuerto no se sorprendieron. Aquellos que trabajaban en la noche sabían que había cosas que preferían no ver. Mientras un nuevo día nacía, en el reflejo del espejo, Carla se convertía en una más de las almas atrapadas entre vuelos perdidos. La historia de la última llamada se esparció por corrillos entre los empleados, y cada vez que alguien mencionaba aquel vuelo, sus rostros se tornaban pálidos, recordando que en el aire siempre hay historias que deben permanecer ocultas.